de hoy para el libro que tenemos de La fortaleza seriada. Tatiana es quien ha traducido este libro. Bueno, y le agradezco muchísimo que hoy esté con nosotros. Voy a darle la palabra a ella para que haga una breve introducción y vamos a posteriormente abrir un turno de preguntas o bueno, lo que queráis comentar acerca del libro. Sé que es un libro largo, digamos, y el siguiente que viene también es bastante largo, así que bueno, voy a dar la palabra a Tatiana para que pueda haceros una breve introducción. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, está abierto. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha? No se oye, ¿no? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mis disculpas. Venía de cercanías y luego he tenido que coger un taxi y era absolutamente imposible. He tenido que venir corriendo por el retiro, pero bueno, me disculpo. No son formas chinas, porque los chinos siempre suelen estar antes, pero no ha sido responsabilidad. Bueno. Para mí es realmente un gran placer estar aquí con lectores de esta novela que yo aprecio mucho, ¿no? Es una novela que yo traduje hace ya 30 años, o sea que es una de mis primeras novelas, no es la primera, pero una de las novelas largas que se publicó inicialmente en 1992 y que luego se reeditó. Y para mí es una novela querida porque en aquella época, cuando yo comencé a trabajar en literatura china, China salía un poco del aislamiento que había tenido durante tantos años en el periodo maoísta. Y era un poco el renacer de la literatura y el resurgir de autores que ya eran célebres, pero que durante todo el periodo maoísta habían sido prohibidos. Y había una enorme facilidad para poder encontrar a estos autores personalmente. Y yo tuve, digamos que la gran suerte de conocer personalmente a Chen Zhuoxu y conocer también a su mujer, Yang Qiang, que no sé si han oído ustedes hablar de ella, pero que eran uno de esos matrimonios de sabios realmente, ¿no? Y eran personas muy volcadas al conocimiento, con una enorme también profundidad personal y que eran grandes conocedores del mundo occidental. Chen Zhuoxu no es un autor muy prolífico, no ha escrito muchas obras, pero se le reconoce y se le conoce sobre todo por sus obras académicas. Él era un gran conocedor del mundo occidental. De hecho, él de joven estuvo en la Universidad de Oxford y luego pasó también por Francia, por París, y en aquel momento le acompañaba también Yang Qiang, su mujer. Y bueno, pues cuando yo tuve la suerte de conocerle, porque quería que me permitiera tener los derechos de autor para traducir su novela. Y me recibieron el matrimonio realmente en su casa varias veces con los brazos abiertos y una gran satisfacción de pensar que la novela iba a ser traducida en español. Porque además Yang Qiang tenía una conexión con España muy fuerte, puesto que ella había sido la traductora del Quijote. Yo con Yang Qiang muchas veces le pregunté cómo era su español y entonces ella me explicó que aunque no hablara, pero sí tenía un conocimiento escrito, ella tenía buen conocimiento de inglés y de francés, y ambos eran personas, yo diría, muy cultas, de nivel realmente alto, ¿no? Era realmente un placer estar con ellos porque te transmitían además una cierta serenidad. Me facilitaron todo el trabajo de los derechos de traducción porque entonces China todavía no había firmado el Convenio de Ginebra de Derechos de Autor y ellos traducían los libros que querían y no pagaban derechos.
Pero ellos me hicieron un papel, Chen Zhongshu me hizo un papel y para legitimar, porque yo le dije, bueno, es que en España me van a pedir estos derechos, ¿no? Bueno, todo fue bastante sencillo, todo fue muy fácil, y yo recuerdo que cuando en una de las ocasiones en las que yo fui a visitarle, eran momentos muy interesantes en China, porque se había producido ya una cierta apertura y Chen Zhongshu repetía, me decía, dice, hay prosperidad, está mejorando la situación. Él había sido prohibido durante muchos años y en los años 90 su novela La fortaleza asediada se publicó de nuevo en China y tuvo un enorme éxito, hasta el punto de que luego se hicieron también series de televisión y se llevó al cine, y realmente él empezó a adquirir el reconocimiento que merecía, porque había estado en un completo ostracismo durante periodos anteriores a la Revolución Cultural. Yang Qiang, su mujer, de jóvenes ambos, en los años 40, porque esta novela se escribió en 1947, antes de la fundación de la República Popular China, y ella era una autora teatral de enorme reconocimiento y era una gran escritora. Y ambos eran personas, como digo, pues, que en el mundo de las letras se les apreciaba y se les reconocía su valía, ¿no? Pero durante todo lo que fue el periodo maoísta, pues ambos sufrieron pues lo mismo que montones de académicos, profesores, tuvieron que ir al campo, y ella escribió en los años 80, escribió un pequeño librito en donde cuenta cómo sucedió esa teoría de que el intelectual tenía que aprender del trabajo manual y por eso se les enviaba al campo, ¿no? Y entonces ella explicaba en ese libro cómo no solamente era eso, sino que a veces las pequeñas rencillas se utilizaban para ajustar cuentas y enviar a gente a ciertos sitios. Y, bueno, ella contaba parte de la vida y es a través de los relatos de ella que conocemos algo más de la dureza que tuvieron que soportar durante todo aquel periodo maoísta. Chen Zhongshu estuvo en la Academia de Ciencias Sociales, Yang Qiang también, de China, situada en Pekín, y allí, bueno, pues después de la apertura de China, tuvieron el máximo reconocimiento ambos como grandes académicos, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera yo recuerdo que cuando yo les decía a mis amigos chinos, les decía, estoy traduciendo a Chen Zhongshu. Yo había traducido previamente una novela de Pachin, que es un autor de un lenguaje mucho más sencillo que el de Chen Zhongshu, ¿no? Y yo recuerdo que me decían muchos amigos chinos, me decían, bueno, esa novela ya es bastante complicada, incluso para nosotros a veces tiene formas complicadas. Bueno, la verdad es que Chen Zhongshu era una persona que en su forma de escribir tenía un gran pozo de sabiduría clásica y él intercalaba dichos, sabiduría del mundo clásico con el mundo occidental, ¿no? De ahí, por ejemplo, pues, todos los que hayan leído la novela conocen ya por qué el título de La fortaleza asediada, ¿no? Bueno, y es verdad que su obra, pues, en un principio a mí me resultó un poco más difícil de entender, ¿no? Quizás ahora, 30 años más tarde, entiendo por qué me resultaba más difícil de entender. Y voy a tratar un poco también de explicarlo. Esta novela, en el contexto moderno, siempre se ha dicho que es en cierto sentido una continuidad de una de las novelas clásicas que en español se ha traducido por Los mandarines,
aunque el título chino es La historia oficiosa del bosque de los letrados, que es una novela un poco satírica y que hace una crítica de los funcionarios letrados. Es quizás una de las novelas, de las grandes novelas chinas, ya del último periodo Qing, de estas novelas que son realmente bastante extensas, ¿no? Y es quizás una de las novelas más conocidas en donde se critica el mundo de los intelectuales y el mundo de los letrados, ¿no? Entonces, por eso mismo, en muchas ocasiones a Chen Zhongshu le han situado en esa misma corriente de esta novela de los mandarines, porque él nos sitúa un mundo ya distinto al de los letrados, pero que en donde también los engaños, las formas de trampear para conseguir los títulos o para, en la época de los letrados, para acceder a los exámenes, ¿no? Pues todo eso aparece un poco reflejado en la novela, ¿no? Yo recuerdo, para mí, me dio un impacto tremendo, en una ocasión en un museo de la Universidad de la ciudad de Kioto, hay un pequeño museo que tiene una colección fantástica de bronces chinos y de objetos chinos, y en ese museo me encontré con que había una especie de traje de papel, todo escrito en caracteres chinos, que era una chuleta que uno de los letrados, cuando hacían los exámenes, se metían en unos habitáculos, los metían durante varios días en el habitáculo, ¿no? Y este era la chuleta más grande que he visto en mi vida. Era realmente increíble. Hice una foto una vez y tengo que recuperarla porque era algo fantástico, ¿no? Claro, aquello era de los pocos objetos que yo he visto que nos prueban cómo el mundo de los exámenes de los letrados también tenía sus trampas y sus formas de, naturalmente, no todo era meritocracia igualitaria, ¿no? Bueno, pues Chen Zhongshu está un poco en esa línea. Él recupera ya lo que es una época moderna y en donde nos plasma además algo que hoy en día yo creo que para todos es muy cercano, porque en la universidad, en las universidades españolas, en las universidades del mundo entero, tenemos a estudiantes chinos deseosos no tanto de obtener la sabiduría, como era el caso de Chen Zhongshu y Yang Qiang, sino de obtener un título, ¿no? Así que el sarcasmo, digamos, de Chen Zhongshu, yo creo que es todavía hoy actual. O sea, yo cuando la leí en su momento, no teníamos en España tantos estudiantes y no me parecía tan actual. Sin embargo, cuando la leo hoy, digo, bueno, es que esto puede parecer bueno, que está retratando parte de nuestra época contemporánea, ¿no? Bueno, y como decía yo antes, hace 30 años, pues cuando yo leía la prosa de Chen Zhongshu, él se le considera uno de los narradores con una prosa más limpia, más china y de mejor estilo. Siempre hay muchas discusiones de qué es eso de un buen estilo chino, ¿no? Y cuando se habla de eso se dice, bueno, Chen Zhongshu es un modelo, ¿no? Bueno, es curioso porque en mi trayectoria yo la verdad es que me hubiera gustado traducir muchas más obras de las que he podido traducir, pero no porque no quisiera, sino porque en la universidad no nos reconocen la traducción como un trabajo. Nos hablan mucho de transferir nuestro conocimiento a la sociedad, pero luego no nos dejan hacer trabajos de transferencia, y uno de esos es la traducción, ¿no? Que me parece que es una forma de dar a conocer otra cultura que debería ser fundamental, ¿no? Bueno, el caso es que con esta idea de Chen Zhongshu, de una prosa realmente modélica, bueno, pues con el pasar de los años yo me he enfrentado a otros escritores y algunos de ellos incluso más difíciles que Chen Zhongshu. O sea, ahora yo cuando veo Chen Zhongshu digo, uy, esto es mucho más fácil
que autores actuales que juegan mucho más con el lenguaje y que además han tenido otras, bueno, incorporan otras formas, ¿no? Pero sí que de repente, este año pasado estuve de año sabático y tuve tiempo para reflexionar sobre la gramática del chino. No sé si alguno de ustedes ha estudiado chino, no lo sé. Algunos. Alumnos. Bueno, pues de repente yo me di cuenta de que lo que nos han dicho siempre de que el chino es una lengua de sujeto, verbo, objeto, pues que no era verdad. ¿Por qué me di cuenta de que no era verdad? Bueno, sobre todo al tratar de traducir a Ye Ke, que es un autor más complejo, ¿no? Y empecé a elaborar toda esa teoría de que el chino en realidad es una lengua de tema-comentario. ¿Qué significa eso de tema-comentario? Bueno, pues en español utilizamos mucho esta estructura, la utilizan todas las lenguas, pero en español oral la utilizamos mucho. Es decir, cuando digo el libro se me ha olvidado traerlo, pues el libro es el tema y se me ha olvidado traerlo es el comentario, digamos, ¿no? Entonces siempre el tema va adelante y haces un comentario cualquiera sobre ese tema. Bueno, y cuando yo estaba trabajando en desarrollar esta estructura de tema-comentario, que espero que el año que viene vaya a salir el libro en verano, pues un amigo mío chino, al cual le mandé unas cuantas hojas para ver si yo estaba desvariando o si iba por el buen camino, me dijo, ¿por qué no pruebas a analizar a Chen Zhongshu para ver si encaja? Me dijo, porque claro, estás utilizando a Ye Ke, que es un autor que a veces tiene formas dialectales, que es más complejo, ¿por qué no miras a ver qué pasa con Chen Zhongshu? Y dije, pues nada, muy bien, vamos a mirar a ver Chen Zhongshu. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me encontré de que no había autor que encajara mejor en la estructura tema-comentario que Chen Zhongshu? Y de repente se me abrieron los ojos, dije, no me lo puedo creer. O sea, que en realidad lo que a veces consideran de dificultad de la obra, naturalmente él utiliza un lenguaje elaborado también, ¿no?, en chino, y como digo, también algunas formas que son clásicas o dichos clásicos. Pero realmente creo que no hay ningún autor, o por lo menos por el momento, que Chen Zhongshu cuadra perfectamente en ese esquema de tema-comentario. Y es más, toda su puntuación, que es otra de las características de la estructura tema-comentario, es que las comas, en la mayoría de los momentos, marcan el tema o marcan un comentario, pero no marcan una oración. Y claro, nos han estado explicando siempre las cosas un poco de una forma un poco distinta, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando simplemente yo cogí una de las primeras páginas y entonces me di cuenta de que efectivamente era clavado una estructura de tema-comentario que desarrolla a lo largo de todo su libro. Bueno, con ese hallazgo, probablemente yo algunas frases que traduje en este libro ahora las traduciría a lo mejor de otra manera, porque ahora creo que tengo un conocimiento más profundo del chino, ¿no? Y el otro aspecto que también a mí me interesó mucho de Chen Zhongshu es que todos los autores modernos chinos, y cuando digo modernos me refiero a anteriores a 1949, todos ellos, cuando se han publicado, pues se han reescrito. Es decir, en algunos casos la reescritura ha sido más profunda, en otros pues han quitado partes. En el caso de esta novela no se mutiló, se quitaron algunas pequeñas cosas, pero un aspecto que me ha llamado mucho la atención es que se introdujeron, por ejemplo, muchos pronombres. En la estructura tema-comentario, claro, no es una estructura de chino, no hay sujeto gramatical, así de claro. O sea, no existe el sujeto gramatical, entonces todo es el tema. Y el tema puede ser ella. Ella ha venido aquí, ha escrito esta novela, se ha marchado de vuelta a su país, y entonces tú no necesitas repetir ella en todos los comentarios, porque ya lo has dicho al principio.
y tú puedes poner un tema y 4 o 5 comentarios, ¿no? Y entonces me resultaba curioso, bueno, primero saber, yo fui a una biblioteca en Estados Unidos en donde yo sabía que estaba el original del 47 de Chen Zhongshu para hacer una foto completa del libro y poder ver qué partes habían sido modificadas. No son realmente, este no es uno de los libros que se ha mutilado. Hay libros, por ejemplo, como La familia de Pachin, o como, por ejemplo, algunos libros de Lao She, que realmente fueron bastante cambiados y mutilados, ¿no? Pero es curioso que al adecuar o al editar la novela, lo que han hecho es introducir elementos que en realidad no son puramente de la forma de escritura china, sino que son más influencia de esta teoría que en realidad la pusieron pues, como quien intenta meter una pelota en un sitio donde no cabe, ¿no? En la gramática china, con esta idea de que el chino era una lengua de sujeto, verbo, objeto, ¿no? Que no lo es. Y bueno, afortunadamente yo no soy la que lo afirmo, sino que yo me inspiré en el mejor gramático de la lengua china, que no sé si ustedes han oído alguna vez hablar, que se llama... Él normalmente trabajó mucho en Estados Unidos y fue muy reconocido. En inglés siempre se utiliza su nombre como Yuan Ren Chao. Chao es el apellido, en chino se dice Chao Yuan Ren, pero es el mejor gramático que hay de chino, y escribió un libro en el año 68 del chino oral, que desafortunadamente, claro, en China estaban en plena revolución cultural y creo que nadie leyó con detenimiento. Y es este autor el primero que dice muy claramente que la lengua china es una lengua de tema comentario. Es decir, yo no me he inventado nada, sino que ya personas de mucho más conocimiento, este es el lingüista más reconocido nunca, tanto en China como fuera de China, pues ya lo decían, ¿no? Y eran, bueno, pues grandes sabios como Chen Zhongshu y, no sé, me parece que es mejor que me pregunten a ver si hay algo más que puedo decir yo interesante, porque claro, yo soy quien ha hecho la traducción y cuando una persona hace una traducción, en mi caso yo traduzco pocos libros porque los trato con cuidado, no son traducciones rápidas, traducciones porque además con la traducción desafortunadamente no se gana nada. Pero bueno, pues yo no sé si con esto que he contado ya podemos abrir un poco el foro para que me pregunten cualquier cosa que a ver si puedo yo contestar. Pues muy bien, gracias Tatsiana. Pues abrimos entonces las preguntas, ¿vale? A mí, hola. Sí. A mí me confundí un poco cómo cambiaban muy rápidamente de un narrador a otro. O sea, hablaba por la mujer, ella en primera persona, lo cuenta, y al rato ves que pues, la tía es la que cuenta por primera. Eso me hacía como tener que volver un poco atrás a ver qué estaba leyendo, ¿no? Es una cosa que no... Bueno, hay que intentar contextualizar un poco cuando se escribe la novela, ¿no? Porque en China siempre se dice que mi primer texto escrito en lengua vernácula, no lengua clásica, pues es el diario de un loco de Luxin, de la primera década, ¿no? Pero en este periodo había ya penetrado mucha literatura occidental en China. En China se hizo mucha traducción de literatura, justo antes de la República Popular China, y había también una cierta intención de los autores de buscar formas de narración un poco novedosas y distintas, porque esta forma de narración para nada tenía que ver con la forma clásica china, era muy distinta, ¿no? Entonces ahí efectivamente a veces puede haber aspectos que ellos mismos trataron de ir un poco
en la vanguardia, tanto en el contenido como en la forma, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de haber leído antes que esta novela, hemos leído ¿cómo se llamaba? Regresar a China, de Carles Prado Carles Font. Prado, donde está muy bien comentado. Donde comenta él muy Comenta. bien todo, Y claro. comenta una cosa que también me gustaría preguntarle a usted, ya que la tenemos a mano, y además otra que me la oculta y nos olvida. Él habla de la dificultad de las citas de la literatura europea que el autor había mamado en sus viajes. Él habla de que hay una parte autobiográfica, efectivamente, Sí. que sería, digamos, la parte del barco, la parte Sí. de los amores, que luego hay una parte también que habla mucho de literatura, porque efectivamente nos podría haber hablado de otro tipo de profesores de la universidad donde estaba y casi solo habla de letras, y que luego habla también del matrimonio, que yo no sé lo que opinarán el resto de los lectores, pero no sé si es que se ha quedado obsoleto, pero vamos, para mí es la parte más floja de la novela, porque ya incluso sería discutible, no sé, gente que me parece que se quiere mucho, que se casa por... Es claro, a lo mejor también esto es como lo ve el occidental, ¿no? Puesto que en China los matrimonios de conveniencia todavía siguen estando, ¿no? Hoy día. Bueno, en la época, naturalmente, los matrimonios eran concertados con los familiares, en esta época en donde lo contextualiza, ¿no? Pero todavía hoy en día pues sigue siendo una práctica que no es tan evidente ni mucho menos, ¿no? Pero que en algún momento puede suceder. Pero yo creo que no solamente en Este China. matrimonio es un poco como cogido con pinzas, ¿no? Primero él piensa que se casa con ella porque está embarazada, que luego no lo está. Sí. Y luego además se casa con una mujer que tampoco es el tipo de mujer sumisa, siempre le está recordando que ella se alimenta. Es como ganas de meterse en un berenjenal, ¿no? Cuando él, sin embargo, cuando era joven, ha buscado más la pasión, las chicas guapas, las chicas frívolas, no sé. Eso... Qué interesante, porque es que a mí lo más fuerte del texto me parece es lo del matrimonio. La última parte me parece fantástica. Y luego ya por último, es que no quiero que se me olvide, hay muchas notas a pie que vienen muy bien, que digamos que yo he tomado nota, que pienso aumentar, que es una maravilla para conocer la cultura china, pero luego, claro, una traductora supone que, por ejemplo, un español en mi caso, puede saber una frase que me ha dejado para confusa. Mal, yo creo que sale en 2 o 3 ocasiones. Es que soy tan inútil como un cubo de arroz. Yo creía que un cubo de arroz en China era la más de útil. Lo más que me acuerdo hablando incluso. Pues sería vacío. No, dice de arroz. De arroz. Se supone lleno, ¿no? Eso es una cosa de la traducción que, claro, me imagino que a usted también le habrá causado mucha dificultad, ¿no? En unos refranes que luego lo pasan por cultura y no significan nada, porque también nos pasa mucho en España. Somos muy refraneros. Claro, es que, a ver, el traductor a veces se encuentra con un dilema, ¿no? Hay una tendencia que es lo que se denomina hoy en día la domesticación del texto. Y esa tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos es la prioritaria. ¿Qué quiere decir? Que tú abres el libro y que no te encuentras con nada que te choca, que todo fluye, pero que no hay ninguna ni expresión ni ámbito cultural que pueda ser demasiado extraño para ti, ¿no? A mí personalmente no me gusta esa fórmula, porque la domesticación me parece un empobrecimiento y en el fondo, claro, también por ejemplo el problema de las notas. Yo siempre he peleado por tener notas a pie de página. Y a veces me parece que incluso pocas, ¿no? Las editoriales siempre dicen no pongas notas, porque la gente se asusta con las notas, parece que... Y yo creo que si las notas son explicativas, pues debe uno poner las notas en muchos sentidos, ¿no? Bueno, y yo siempre he buscado ese punto medio. No puedes tampoco hacer una traducción que parezca todo una cosa rara y que no haya nada. Algunas cosas las domesticas cuando ves que no le hacen perder sentido al texto, ¿no? Pero yo sí que trato de, incluso algunas cosas literales, aunque no se entiendan, pero a veces yo creo que producen una impresión más grata, no lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Eso respecto a la traducción. Y luego respecto al tema del matrimonio, bueno, yo diría que ahí
él no tiene nada de autobiográfico, porque él y Yang Qian ambos fueron un matrimonio bien avenido, que yo les conocí y que realmente no tienen nada que ver con lo que aquí se plasma, ¿no? Pero yo creo que era también un poco, entraba dentro de esa sátira, ¿no? Porque de alguna manera las grandes instituciones, los grandes pilares como era la familia y el matrimonio en China, ¿no? Organizado, el título, el estudio en el extranjero que te suponía que te iba a dar ya un nivel alto, claro, era un fraude en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que él ahí introduce también ese elemento satírico, ¿no? Y un poco también porque ya en esta época ya los matrimonios empezaban a reivindicarse la elección individual, ¿no? Y ya no era como antes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay ese aspecto satírico de crítica también a esa institución, ¿no? Porque a veces resulta un poco ridículo todo la relación con su mujer, cómo ella le engaña, cómo ella le maneja y hace un poco lo que quiere, ¿no? Para terminar al final fatal. El final de la novela es que sigue. Claro. Yo creo que no sigue. ¿Es que no sigue? Yo creo que sueña, que él sueña. Sí, no sigue. Bueno, yo creo que No sigue. Yo no sí. Yo creo que no. ¿Y Sí. os basáis? Bueno, vamos a ver. Bueno, Yo quería claro, sacar un tema interpretación que estaba esperando a ver si salía, pero no sale. Sí. A mí el libro me ha fascinado y tengo que dar, perdona que te Sí, por por favor. las gracias porque me parece una chino, me parece una maravilla que podamos meternos aquí de hocico en un libro tan importante. Sin embargo, a mí se me ha venido a la cabeza mucho la literatura, la gran literatura europea. Voy a poner, por ejemplo, dos. El capítulo este descacharrante del viaje al centro chino, seguramente los vecinos debían pensar que estaba loco, soldados de allí. Y hubo un momento en que digo, yo esto a mí me suena de algo. Claro, me di cuenta enseguida. Los cuadernos del Club Pickwick. O sea, cuando aquella partida de locos van viajando por la Inglaterra profunda y le pasan las mayores barbaridades, yo estoy convencido que cuando él redacta, por mucho que sea un libro canónico chino dentro de la literatura, él tiene también una pata en la literatura occidental. O sea, Dickens está ahí seguro. Y otra cosa, la literatura rusa. Eso, vamos a ver, la personalidad del protagonista, yo empecé a decir, a mí esto me suena. Y luego me di cuenta, ojo, lo hago yo, igual que eras por mayores estudios, yo me acordé enseguida de Chichikov, en una parte, o sea, de las almas muertas, de Gogol, el típico tío que va mintiendo siempre y que va organizando su vida sobre una enorme mentira. Pero luego me acordé también del tío Bañé. O sea, porque a ver cómo lo diría yo, el protagonista es un tío Bañé malo. O sea, un tío Bañé que no tiene bondad. Pero esa especie de falta de personalidad y de voluntad, de como haber nacido cansado que tiene este hombre. El hecho de que primero son las mujeres un poco las que lo manejan, tal cual. Luego es el amigo el que en realidad lo va llevando. Y luego cuando encima tiene la suerte de encontrar una mujer que los tiene bien puestos y que podría haber sido feliz con ella, hace la enorme estupidez de mandar a la porra de su matrimonio. ¿Vale? Y yo entonces me di cuenta que muchos de los personajes de la gran literatura rusa están ahí. Entonces, a mí me ha fascinado. A lo mejor esto lo he traído un poco, tú no lo vas a decir, no, yo no lo veo. Pero a mí me da la sensación que este hombre fue un sabio. O sea, consiguió, por una parte,
impregnarse de toda la gran cultura europea, sin renunciar para nada a la cultura china, y al final terminó haciendo una cosa como esta, que es algo absolutamente impresionante. Entonces, ¿crees que en realidad existe eso o es algo que se me ha ocurrido? Bueno, una intuición excelente. Sí, por supuesto que existe. ¿Por qué? Bueno, toda la literatura europea del siglo XIX, de finales del XIX, esa es una literatura que va a tener una influencia enorme en China. Es más, por ejemplo, Gogol tiene una influencia directa sobre Lu Xun. Lu Xun es a través del japonés que lee muchas cosas de literatura rusa. Y, bueno, hablando de Dickens, a Chen Zhongshu no se le habla de la influencia de Dickens, pero a Lao She, que es otro de los grandes de esa época, se dice que es el Dickens chino. La literatura occidental va a ser el revulsivo que va a cambiar realmente toda la forma de expresión de la literatura china en la primera mitad del siglo XX. Porque la literatura china, tradicionalmente, primero se escribía en un lenguaje clásico que nada más dominaban los letrados, era como diríamos el latín de la época. Y la lengua vernácula tenía una consideración mucho más peyorativa. Entonces, los escritos en lengua vernácula, aunque hay grandes obras, por ejemplo, Sueño en el pabellón rojo, está escrito en lengua vernácula, pero Sueño en el pabellón rojo, solo hasta que Husserl y algunos otros estudiosos a principios del siglo XX lo encumbran, empiezan a dar a Sueño en el pabellón rojo y a otras grandes novelas el estatus que deben tener, porque estaban escritas en lengua vernácula. Entonces, los autores se encuentran. Lu Xun es el primer autor al cual se dice que empieza a escribir en lengua vernácula, pero Lu Xun tiene una lengua vernácula que es un semilatín, o sea, hay que saber bastante de chino clásico para poderlo leer bien, ¿no? Son los intentos, y en la época de Chen Zhongshu ya Chen Zhongshu representa una época ya de más madurez, pero sin duda es un autor que ha leído a todos los clásicos y que además yo diría que muchas veces uno se da cuenta que en China normalmente se tiene mucho más conocimiento de la literatura extranjera de lo que tenemos en el extranjero de la literatura china. El mismo fenómeno, por ejemplo, de la traducción masiva de libros se va a producir después de la apertura del 79. Va a haber una traducción increíble de libros occidentales, pero además empezaron a traducir en la época de Chen Zhongshu. Por ejemplo, yo he leído libros de historia de la literatura en donde empezaban planteando la literatura de los griegos y la literatura romana y llegaban hasta el siglo XIX, digamos, ¿no? Pero empezaban ahí y, por ejemplo, era muy interesante ver cómo al hablar de literatura española, pues hablaban de literatura picaresca, ¿no? De la picaresca. Y es más, o sea, a mí me resultaba curioso que en alguna ocasión en China me decía algún chino, no, claro, como los españoles tienen mucho de picaresca y cosas que nosotros a lo mejor hemos perdido un poco el referente, pero ellos lo ven con más claridad, ¿no? Entonces, Chen Zhongshu es absolutamente seguro que leyó a todos los clásicos más importantes y además en su caso no solamente traducidos, sino los que podía leer en lengua inglesa o francesa original. Y sin duda tiene influencia. Él tiene unos estudios de clásicos y de teoría de la literatura realmente de un gran nivel, ¿no? No se han traducido nunca y son estudios además que requieren cierto conocimiento en profundidad de teorías literarias, ¿no? Pero él conocía muy bien todo aquello. Y él hizo un poco lo que yo creo que son capaces de hacer muchos chinos, ¿no? Que
se empapan, pero luego son capaces de darle a su literatura también carácter chino. O sea, este libro no podría ser un libro escrito por un occidental. Y es un chino que conoce muy bien lo occidental, pero tampoco puedes decir que está haciendo un libro realmente occidental. No, son capaces de recuperar gran parte de su propia tradición y hacer ahí una mezcla en donde están todos estos grandes actores. O sea que es una intuición completamente aceptada. Yo recordé, poniéndonos, haciendo el juego de la ropa, ¿no? Estaba yo ahora pensando en la condición en Marrocos. Bien, es una magnífica novela, pero Marrocos conoce infinitamente menos China que este ciudadano nosotros. Exacto. Y se nota mucho. Exacto. Y hay una cosa que he dicho antes que estoy completamente de acuerdo. No hay que hacer libros en plan de detalles. No hay que hacer libros fáciles. Si el libro es difícil, te tienes que pegar con él. Y, hombre, es cierto que cuando te encuentras 50 notas a pie de página de dices, Dios. Sí. Pero a mí me ocurrió cuando leí antes de estar aquí en el taller, yo creo que llevo 2 o 3 años. Me ha parecido esto que estáis haciendo es pero bueno, a lo que voy. Cuando yo leí hace 7 u 8 años Sueño de la Habitación Roja, que hubo una edición muy bonita en 2 tomos, unos tomos rojos, me resultó fascinante. Pero yo al principio no entendía nada. O sea, cuando empezó a hablar de la piedra aquella que tal, yo dije, pero esto es la piedra del mío, y esto, ¿cómo lo pillo yo? Pero luego, según lees, es un poco lo de Hegel, ¿no? Al principio con lo pero luego ya, si lo soportas, lo derrite. Si lo aguantas, pues puedes hacerlo si quieres. Bueno, pues, en este libro, cuando tú pasas las 100, 150 primeras páginas, te empiezas a meter en ese mundo y te quedas embobado. Ahora, ese mundo, el mundo del Sueño de la Habitación Roja, ese sí que yo creo, primero porque es el siglo XVIII, yo lo recuerdo, pero es un mundo absolutamente chino. Y yo, a todos los de aquí, a los que no lo hayan leído, lo habéis leído todos, os aconsejaría mucho que lo leyeseis. Es un poco difícil, pero a mí me parece un ejercicio fascinante de meterte en una cultura que es completamente distinta. Y sin embargo, la vas leyendo y al final tú te das cuenta que al final todos somos humanos. O sea, que ahí hay cosas de ellos que te están a ti mismo implicando, vamos a decirlo así, ¿no? O sea que, de acuerdo, pero ya a los libros vamos a ponerlos un poco difíciles y vamos a procurar que la gente haga un esfuerzo. Creo. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntarle algo a Graciana? Que la tenemos aquí. La mujer de Kinsuma y a la traducción. De la mujer de Chizunfu, yo creo que no han traducido nada. Es que ella, sobre todo, escribió teatro y de teatro no se ha traducido muy poco en español. Y después publicó muy poquito. Pero no, en inglés sí está traducido, pero en español no está traducido. Efectivamente. Bueno, ella, hablando ahora del gran libro chino, ¿no? Del Sueño del Pabellón Rojo, claro, nosotros tenemos una traducción que yo no sé valorar, porque ni siquiera en la traducción se indica cuál es la versión que utilizan para traducirla. Y de ese libro hay varias versiones distintas, ¿no? Y solo tenemos una versión. Los chinos tienen 27, creo, versiones distintas del Quijote. Bueno, y bueno, unas son de una manera, otras de otra. La que hizo la mujer de Yan Xian hasta ahora sigue siendo
la que tiene una narrativa más elegante, aunque en algunos puntos, pues a lo mejor hace lo que hacía yo, que era decir cosas muy literales, y entonces a lo mejor perdías alguna alusión a ciertas cosas, porque además yo tengo que reconocer que, claro, desde que traduje este libro hasta ahora he ido aprendiendo muchas más cosas sobre China, ¿no? Y yo misma a veces abro las cosas y digo, uy, ¿esto cómo lo traduje así? Podría haber sido de otra manera, ¿no? Pero bueno, una traducción siempre tiene 1000 posibilidades, ¿no? Y es una pena que hoy en día, y además con los traductores automáticos, cada vez hay traducciones más deplorables y no se cuida algo que es básico en la cultura y que para transmitir y conocer otras culturas es fundamental, ¿no? En ese sentido es un poco triste, ¿no? Pero bueno, hay algunos traductores que también van haciendo cosas y se va haciendo poco a poco lo que se puede. ¿Qué motivos hay para que se traduzca al español a pocos autores o autoras chinos? Bueno, hay varios motivos. El caso de las novelas clásicas son de enorme dificultad para hacer una buena traducción y tú necesitas hacer una investigación. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, una de las versiones que hicieron de Sueño en el Pabellón Rojo tardaron 10 años, un equipo, no sé si eran de 4 o 5 traductores, para hacer una buena traducción. Aquí, tú, por ejemplo, pides subvenciones para hacer una traducción y no te lo considera un proyecto de investigación, con lo cual te bloquean ese tipo de posibilidades. Y luego el problema es que la traducción hoy en día está bastante mal pagada y la traducción en chino exige más tiempo que cualquier otra lengua. O sea, lo quieras o no, tienes que reflexionar cómo vas a traducir ese texto. No es un texto, no es una traducción del italiano o del francés, que es mucho más semejante la construcción de la frase, ¿no? En chino no, en chino hay muchas cosas que están puestas al revés, otras que, como digo, por esa estructura de tema-comentario, pues no puedes traducir la frase así, sino que tienes que cambiarla completamente. Entonces es trabajoso y no está bien pagado y tampoco está reconocido. Y eso es, bueno, pues es una tristeza. Yo siempre animo a los estudiantes a que hagan traducciones, pero les digo una cosa muy importante, que también es otro factor. Yo a mis estudiantes en la universidad, en primero, les digo, por favor, no dejen de leer buena literatura española, porque ya conozco bastantes casos de estudiantes que han estudiado muy bien chino, tienen un nivel de chino fantástico, pero su español es terrible. No han trabajado bien su español y entonces cuando tú quieres traducir, pues necesitas hacer una buena frase en español. Y por más, yo siempre le insisto, digo, una frase en chino tú tienes instrumentos para entenderla. Puedes usar diccionarios, puedes usar distintas cosas, pero redactar bien en español o lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Y eso también es otro de los problemas que hay hoy en día. Yo me lo he encontrado o sea, me lo encontré después de varios estudiantes que eran muy buenos y que no sabían redactar bien en español, ¿no? Y en chino era muy bueno. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Y la realidad también es un poco marketing, ahora en España lo que se está decidiendo es amor de la literatura japonesa. No sé si es que es más similar la traducción o no. Sí, no es fácil tampoco, no es fácil de traducir. Pues que se puede traducir a lo mejor que más del inglés, quizá. A ver, yo no voy a ser mala, pero las personas que traducen directamente del chino o del inglés, del japonés, son contadas. La mayoría lo que hacen es utilizan versiones inglesas. Y muchas de esas versiones inglesas ya están domesticadas. Con lo cual son literaturas mucho más facilonas de leer en muchos sentidos. Desafortunadamente, hombre, es legítimo mirar otras traducciones, eso siempre es legítimo, ¿no? Pero hay veces que te das cuenta de que no es que lo hayan mirado, es que lo han fusilado. Sí, yo quería preguntar sobre los hábitos de las costumbres chinas.
el hecho de que la primera compromiso que tuvo falleció y entonces los supuestos suegros continúan con la obligación, la responsabilidad de que los estudios, de que desarrolle como si fuera el hijo. El hijo, claro. Sí. Bueno, esa norma es muy antigua, que Gladys sabrá mucho mejor que yo, por su especialidad, ¿no? Pero la antigüedad era terrible porque incluso podían casar a dos chicos muy jóvenes, muchas veces a la chica mayor que el chico incluso, y entonces el chico moría y la dejaban viuda ya de por vida, que tenía que guardarle fidelidad al marido muerto, que a lo mejor les había casado con 7 años o con 12 años o alguna cosa así, ¿no? Entonces, eso sí que era terrible. Ya en esta época, el matrimonio chino es justo en este principio de siglo cuando empiezan a romperse las formas tradicionales, ¿no? Pero también bueno, yo por ejemplo conozco, me han contado algún escritor que ahora tiene 60 años, una cosa así, pues me ha contado cómo él procediendo del campo, pues una vez sus padres le llamaron y le dijeron: te hemos buscado una persona, ¿no? Entonces él se quedó muy descorazonado, ¿no? Y entonces dijo: no, yo voy a elegir a la persona con la que igual quiero casarme. Y bueno, y él me contaba luego con tristeza, me decía: ¿y puedes creer que no pudo casarse esa chica que habían elegido para mí? Porque eran en zonas rurales. Entonces, en zonas rurales, digamos que todo ese tipo de tradiciones han sido mucho más duraderas y mucho más duras, ¿no? Solo con compromiso verbal, porque no con otro tipo, o sea, no se llega a realizar la boda, ¿no? Ni consumar el no, se hacían una serie de ritos entre las familias, pero no había habido ningún tipo de relación carnal ni de nada, en ningún sentido. Me encanta cuando las suegras se cabrean y le ruedan las cosas. Me encanta. Sí. Pues ahora que has hecho la reverencia, que me has hecho. Y eso que el padre también dice una cosa que eran las doñas y ya le iban a gustar. Que seguramente ya no les gustaban, hasta que eran anticuadas. De todos modos, yo creo que desde el punto de vista nuestro, ¿no?, occidental, del siglo XXI, a mí me sigue chocando que hoy en día siga siendo tan importante el hecho del matrimonio para los jóvenes, ¿no? Si no estoy mal informada, todavía en Shanghái los padres en algún parque público se sientan y anuncian a las hijas que tienen las bondades de la hija o tal, para ver si cualquiera que pase por allí le parece bien unirse a ellas. Es decir, que todavía hoy, en 2022, pues hay una gran preocupación. Es decir, que el hecho de que, sobre todo para la hija, imagino, aunque por lo que estamos leyendo el hijo, como se quede solo, también la Yo he oído en Japón por el problema de, vamos, que son en China, pero que no con las chicas, con los chicos, con el problema del hijo único. Bueno, el problema es la pensión. A ver, en China no existen pensiones más que en círculos urbanos y muy reducidos. Entonces, si tú no tienes, sobre todo el hijo, que es el que es responsable de los padres, no tienes a la mujer. La mujer es la que cuida de los suegros. Entonces, de alguna manera era la pensión, y sigue siéndolo en algunas zonas todavía rurales especialmente, y en algunas, no existe lo de la jubilación universalizada. El gobierno chino sí que ha planteado el irla incrementando, irla mejorando, pero son razones bastante, digamos, importantes, o sea, no son razones así. Yo leí una vez un artículo sobre el tema de los mercados matrimoniales, que son estos en Shanghái y tal, en otras ciudades, y muchos están muy vinculados a la ansiedad, a la propia ansiedad de los padres. Claro. Digamos, no específicamente de los jóvenes, sino de los padres, ¿no?
en algunos casos padres que, bueno, que su matrimonio fue también medio organizado por el partido y tenían otras formas para conocerse, entonces ahora encuentran que el trabajo es lo más importante de sus hijos, tanto para hombres como para mujeres, entonces no hay posibilidad de encuentro, ¿no? Por eso establecen citas a ciegas. Claro. En ese sentido, no me gustaría que me entendiera mal, pero cuando tú has dicho nosotros en el mundo occidental actual, que en el mundo occidental actual somos el 20% de la población del mundo. Es decir, esto no creo que sea específicamente, tiene sus peculiaridades, por supuesto, en el mundo chino, que son 400 millones, claro, es un porcentaje, no sé, pero enorme de lo que la población, pero no es un problema específico de China, ¿no? O sea, el contraste con nuestra cultura, con nuestra manera de ver la vida o de vivirla, ahora mismo es un contraste de la inmensa mayoría de la población del mundo con respecto a una parte reducida de la población como nosotros. Claro. Bueno, yo creo que siempre es muy fácil, es mucho más fácil ver a los otros y encontrar problemas en los otros en vez de mirarse a uno mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis alumnos en literatura siempre les digo, bueno, a ver, todo esto del vendaje de los pies que se hacía con las mujeres, ¿no? Digo, a ver, ¿qué fenómeno encontráis vosotros semejante al vendaje de los pies hoy en día? Y miran así como diciendo, ¿cómo? ¿Vendaje de los pies? Pues eso es una cosa primitiva, terrible, tal. Y yo les digo... Exacto, yo les digo, los tapones que usan las mujeres era el mismo mecanismo, los pies pequeños se suponía que eran más eróticos y más atrayentes. ¿Y qué hacemos en nuestra sociedad? Destrozarnos los pies las mujeres y las jóvenes más todavía, ¿no? Y parece que vemos como si fuera una barbaridad el que los chinos hacían cosas raras y nosotros, yo a veces lo digo, ¿cómo puede ser que todavía sigamos sabiendo todas las mujeres, sabiéndose ya que se destrozan los pies con esos tapones y sigue, y seguimos las modas, ¿no? Es otra forma de automutilación y así habría muchas otras formas, ¿no? Porque, claro, nosotros afortunadamente, bueno, pues hemos avanzado muchísimo en el tema de las mujeres, ¿no? Pero cuando uno ve ciertas películas de la época de hace ya algunos años, en donde el luto que tenía que guardar las mujeres, las jóvenes, por la España franquista, en donde las mujeres no tenían firma para el banco, tenían que todo depender del marido. Bueno, no estamos tan lejos como a veces nos pensamos, ¿no? Y en ese sentido también las mujeres en China han hecho un avance, aunque claro, es un mundo tan inmenso en donde hay tantas diferencias urbanas, sociales y rurales, que hay muchos puntos. Se mantiene en la yo lo que veo ahí es como una sobrevaloración excelente y si traes un título de Europa, eres la Vega o de Estados Unidos, o sea, como que hay, en el fondo es como una especie de complejo como sociedad china, que los mejores son los títulos que me vienen de fuera, o las costumbres de fuera, o la literatura de fuera, porque ahora hay un giro nacionalista total, ¿no? Bueno, yo ahí haría varias distinciones. En primer lugar, los que vienen a estudiar aquí carreras de primer ciclo, es decir, que entran en primero ahora y desde hace ya varios años, son los que no consiguen entrar en China y entonces sus padres pagan para que entren aquí. Y encima además en España cogemos a los peores, digamos, porque prefieren primero pagar mucho irse a Inglaterra o irse a Francia o irse a Estados Unidos y el último sitio, cuando ya no tienen más posibilidad, a España. Hay luego otro nivel de estudiante, que son los que estudian español allí y entonces ya vienen con un máster o hacer un doctorado. Eso ya es otra cosa totalmente distinta. Yo siempre he sido partidaria de promover esos niveles de cooperación, pero no promover el que vengan aquí a estudiar a primero, porque suelen ser los alumnos que no han sido admitidos en ningún otro sitio y son alumnos que tienen dificultad
facilidades para poder seguir bien el aprendizaje aquí, ¿no? Entonces hay de todo, y en España no hemos sido capaces de captar a los buenos, digamos, ¿no? Pero los chinos siempre han sido, bueno, pues en aquella época muchos fueron a Estados Unidos, pero luego regresaron e iniciaron allí en China muchas tareas importantes, ¿no? Y lo mismo ha pasado también con muchos chinos que han salido fuera, han estudiado y han regresado y han tenido puestos importantes o han desarrollado aspectos de investigación, ¿no? Ellos sí que, yo siempre recuerdo una anécdota que me pasó, que a mí me hizo entender un poco también cómo era China, ¿no? Yo estuve en la final de baloncesto de las Olimpiadas de 2008, en el que jugaba España contra Estados Unidos, ¿no? Y estaba yo en el partido, ¿no? Y entonces yo miraba a mi alrededor y yo veía como todos los chinos iban por Estados Unidos. Y yo decía, pero yo no entiendo nada, pero ¿por qué no van por España, que además estaba jugando estupendamente, y van con Estados Unidos, ¿no? Bueno, al final ganó Estados Unidos, y entonces yo volví a casa de unos amigos en donde estaba alojada y les dije, no entiendo nada, pero no son Estados Unidos los grandes rivales, pues oportunidad de oro para animar a España en vez de estar con Estados Unidos en el partido, ¿no? Porque además era todo chino lo que había en el estadio. Y me dice un amigo chino, me dice, Tatiana, dice, los chinos siempre van a ir con los que vencen o que saben que van por delante. Entonces, eso, ellos tienen ahí, no es complejo porque ellos cada vez tienen un mayor orgullo de su cultura y además ellos en Asia han sido la gran cultura de Asia, ¿no? Los chinos dieron la escritura a los japoneses, a los coreanos, a los vietnamitas y eran el centro de Asia en aquel momento, ¿no? Pero tienen el buscar lo mejor, luego copiarlo y luego mejorarlo incluso, es algo muy chino, muy chino. No. Sí. ¿Existe la posibilidad real de que estos estudiantes chinos con altos conocimientos de español, sean ellos los traductores de sus propias obras al español? Que sería muy interesante, pienso yo. A ver, hay muchas obras traducidas al español por chinos y la experiencia no es nada posible, porque además luego les corrigen personas que no saben chino, que son muchas de ellas latinoamericanas además, bueno, no solo, pero da igual, personas que tampoco son grandes escritores, con lo cual tampoco los resultados finales son grandes obras, ¿no? Yo creo que para traducir a una lengua hay que tratar de buscar algo que sea lo más cercano a la lengua materna. O sea, para mí es más importante la escritura en español que la comprensión del texto en chino, porque eso te puede ayudar, eso sí que se pueden formar equipos, eso sí que se pueden resolver dudas. Pero ellos han publicado muchísimas obras en la editorial de lenguas extranjeras de Pekín y son realmente muy flojas. Infumable. Infumable. Yo estuve hace un año. Infumable, no he dicho eso, pero sí. Estuve hace un año y medio en China y me traje como 30 libros de esa editorial y bueno, no he podido leer ni 4 o 5 y haber apuntado esos libros infumables bastante. Sí. De hecho, ellos hace algunos años lanzaron un programa muy pretencioso de traducir muchos libros de literatura contemporánea china y publicarlos en editoriales extranjeras. Cuando me contaron el proyecto, yo pregunté, ¿y quiénes son los traductores? Y me dijeron, pues estos chinos, tal, y dije, no vais a ir a ningún lado. Y no me hicieron ni caso, claro. Pero bueno, pues al cabo de unos años el proyecto se vio que fracasaba, porque no eran buenos traductores. Ellos tienen a veces niveles excelentes de español, pero claro, no es lo mismo, la escritura es algo que es distinto, distinto.
¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, Yo tenía la duda de si había planes de mandar el libro en formato digital, ya que solamente he visto que aquí en España es posible comprarlo. Entonces creo que sería muy bueno para toda la comunidad hispanohablante tener acceso, ¿no?, tanto en esta obra. Bueno, yo ahí tengo que decir que yo voy a hablar con la editorial para que saquen otra edición. No vamos a escanear, sino sacar otra edición. Y además, si sacamos otra edición, pues algunas pequeñas cosas corregirlas y bueno, pues se intentará. Efectivamente, bueno, pues está muy bien porque esta ya es la segunda edición, ¿no? Y no es muy normal que haya muchas ediciones de libros chinos, pero habrá que decírselo a la editorial. Y fue difícil encontrarlo también. Yo solamente yo he intentado muy agotado. Y entonces, por una vía un poco indirecta, me ha llegado la noticia de que ahora en el 23 iban a editarlo. Porque la última edición creo que es de 2009, si no recuerdo mal. ¿No? Pues me voy a tener que poner en contacto con la editorial, porque además Pero si cada vez... por otra vía me han dicho que no. Ya. Antes de venir aquí, he estado en la casa del libro, porque me había gustado hablar antes con ellos, y dicen, no, sí, estamos esperando que lo envíen. Porque parece ser que sí que la van a reeditar. O sea, y te lo quería preguntar si sabías algo de este tema. Yo lo único que sé es que en las últimas noticias que me mandan de cuántos libros se han vendido, todavía había varios cientos de libros que estaban sin vender. Pero bueno, como ya me pasó en la primera edición, que el libro ya no se podía encontrar y que ellos seguían diciéndome que todavía no se habían vendido todos, pues ya no me extraña nada. Pero bueno, les reclamaré. Es que ahora mismo ni en librería de segunda mano, ni nada, he buscado por todo el rato. De hecho, no lo he podido leer, por eso. ¿No? En todos lados. Sí, pero como la hemos pillado todos. Es que hay 14 o 15 ejemplares nada más. Bueno, pero a nosotros nos costó mucho conseguirlo. Bueno, gracias a Tatiana que en una librería lo encontró, pero no había manera de encontrarlo, vamos. Estaba agotado. Bueno, yo quisiera también comentarle a Tatiana, porque este fue uno de los primeros libros que leí también, hace 20 años más o menos, y qué maravilla volverlo a leer, porque me dio esa impresión, hay tantos toques entre modernidad y tradición, porque la primera vez que lo leí no los vi, no pude verlos, y ahora con una segunda lectura me parece fantástico, vamos, la parte final, que es las discusiones de ese matrimonio, son tan cercanas, digamos, ¿no?, de la vida nuestra, ¿no? Y me parecía que, bueno, juega tanto. También me gustó mucho el personaje de la esposa, Suen, ¿no?, de pasar de ser una persona así tímida, anodina, bueno, una chica débil, a pasar a ser una especie de guerrera con su marido. La transformación en la novela es fantástica de ese personaje. Entonces, bueno, sí quería transmitirle a Tatiana que también una segunda lectura viene muy bien. Sí. Bueno, no sé si hay algún comentario más que queráis. Vale. Bueno, yo quiero deciros dos tipos de información. La primera es que yo voy a dejar de moderar este espacio, que es el de China, bueno, por una cuestión que tiene que ver con la universidad. Yo he estado al frente del Instituto Confucio Madrid 5 años casi, y estoy por dejar mi cargo, digamos. Viene un colega, un profesor con el cual estaréis todos muy bien, que es Andrea Llanos, va a ser el nuevo director del instituto y va a ser quien va a moderar, digamos, este espacio.
Este espacio surgió para, bueno, hay gente que nos sigue, creo, desde el primer día, pero surgió en mayo del 2019 con un libro que, bueno, que llenó esta sala. Creo, pocas veces la volvimos a llenar como ese día, que fue con Charlie Chia, una autora, bueno, que escribió una novela que se llama Loto. No sé si alguno de vosotros estuvisteis aquí. Y bueno, de hecho hemos pasado 13 sesiones, o sea, esta es la 13ª, que estoy enormemente orgullosa de este proyecto. Creo que es un proyecto que se ha ganado a este público, que estáis aquí y que venís, digamos, cada vez que la biblioteca nos lo permite. Con lo cual, bueno, pues hemos podido llamar e invitar a mucha gente. Entre ellos queríamos invitar a autores, teníamos previsto llamar a Yuhua, que iba a estar por Madrid, que no pudo venir, y en el medio nos pilló la pandemia y la situación en China, que ahora es bastante difícil de poder traer a alguien. Entonces, bueno, a partir de allí trajimos a traductores y trajimos a alguna gente que produce, ¿no? En España, ¿no? Sobre China, de temas sobre China. Así que bueno, yo os animo a que continuéis, este proyecto continúa, nuestro agradecimiento enorme a esta biblioteca que nos ha brindado este espacio y que espero que siga. Entonces, de hecho, nosotros ya tenemos 2 sesiones posteriores que vendrán. Yo espero estar desde ese lado, digamos, y no desde este, moderando, así que bueno, os animo a que continuéis viniendo. Segunda información, el próximo libro es el libro de Li Yutan, que se llama La importancia de vivir. Es un texto que ha elegido el ponente, que es el profesor Li Chen, que es un especialista en literatura. Li Chen conoce muchísimo sobre este autor, os va a traer también ediciones antiguas, porque es el autor que más le gusta, y el libro ya está. Yo creo que ya lo podéis coger porque lo hemos dejado con antelación. Las próximas sesiones el 27 de febrero a esta misma hora, ¿vale? Y bueno, y agradecemos enormemente a mi colega Tatiana Pisac, que ha estado hoy aquí, y bueno, pues muchas gracias, Tatiana. Me pedís la opinión sobre el libro. La mayoría de los libros que estamos viendo aquí en el taller son muy interesantes, pero yo creo que este lo es especialmente. A mí me parece que es, dentro de lo que yo puedo conocer de la literatura china, un poco, un libro absolutamente capital en la novela china del siglo XIX. Estoy de acuerdo, a mí el libro me ha gustado mucho. Es un libro que refleja muy bien incluso nuestra sociedad, porque ya se ha dicho que está como muy metido en la sociedad occidental, la forma de narrar el libro, y luego es como muy cotidiano, pasan cosas que nos pueden pasar a todos y que, no sé, y que lo apreciamos cuando lo leemos, nos identificamos. Y perdona, no te quiero interrumpir, pero es que ha habido algo que hemos estado comentando que yo creo que sí debemos tener muy en cuenta, y es que el libro es capaz de deglutir, vamos a decirlo así, la gran literatura europea de una manera absolutamente fascinante y por otra parte simple. O sea, uno cree que todo lo que está leyendo ahí fluye como un río y sin embargo supone una capacidad de, ¿cómo diría yo?, de hacer propia una cultura, una gran cultura como ha sido la gran cultura europea del XIX y del XX. Y a mí, desde ese punto de vista, el autor me parece un sabio y como una especie de mago,
y muy fácil de leer, Sí, sin entrar cierto, en grandes tesituras filosóficas y raras, ¿no? Porque es un lenguaje muy fluido, muy rápido, muy comprensivo. Pero eso es muy difícil. Claro, y que tú lo puedas entender, porque no sé, hay cosas que a veces son como infantiles, unas reflexiones que dices, ¿cómo se le puede ocurrir esto? Pero se le ocurre, y tú lo haces bien dentro del contexto que estás viendo y de cómo va siendo. Y otro elemento curioso es que, siendo una sociedad absolutamente distinta a la nuestra, podemos entender perfectamente a los personajes. A mí eso me ha parecido fascinante. O sea, estamos... Sí, también. ¿Cuántos años hace? Estamos hablando de los años 30 en China, ¿no? Los años 30 y sí, hasta finales de los 30. O sea, un mundo absolutamente distinto y diverso al nuestro. Sin embargo, los personajes, tú los ves próximos, los entiendes y los sientes. Y eso yo creo que tiene un mérito enorme, porque de fácil no debe tener nada para un autor el conseguir algo así. Y a veces son hasta grotescos los personajes, porque digo grotescos en que son tan simples en el planteamiento, pues el viaje que hace, en las comidas, en las borracheras, en las risas, en los comentarios, en todo lo que les rodea, porque tampoco son simples en algunos momentos, ¿no? Entonces dices, si son profesores, si van a universidades, si van a impartir clases, pero cuando incluso van a hacer el planteamiento de dar clase, están diciendo, a ver cómo puedo dar la clase, que dé la clase, me escaqueo y ya está, no sé, como que no entran dentro de profundidades, son muy superficiales en algunos momentos. Claro, lo que ocurre es que ahí él se está riendo, él que ha sido un profesor, se está riendo de todos los profesores. Es como una sátir.